La siguiente práctica, la número 2.3, tiene que ver con prácticas sobre la función suma, sumar sí y sumar sí conjunto, y como extra un poco de fórmulas matemáticas. Entonces vamos a comenzar para reafirmar el conocimiento de las fórmulas sumar sí y sumar sí conjunto. Tenemos aquí al inicio dos tablas donde nos solicitan diferentes cosas, ¿no? La sintaxis pues nos vuelve a recordar sumar sí, el rango, el criterio y el rango de la suma. Entonces lo primero que nos está pidiendo es la suma de todas las edades. Entonces lo puedo poner aquí, que esto es igual a la suma de D10 a D15. Y cierro el paréntesis. Y tengo aquí la suma del total de las edades. Por lo tanto puedo poner que esto es igual a lo que hay en esta celda. Total de edades solamente de las mujeres. Entonces lo que voy a hacer aquí es decir sumar punto sí, y lo que voy a poner aquí es el rango, o sea qué estoy buscando. Entonces está aquí lo que estoy buscando de C10 a C15. En este caso, como me piden solamente las mujeres, pues en el criterio voy a poner que estoy buscando una F, ¿no? Y el rango de la suma, pues ese sí está en la D, de 10 a D15. Cierro el paréntesis. Este sería la suma de las edades de únicamente las mujeres. Después tenemos la suma de todas las edades mayores o iguales a 18 años. Entonces voy a poner aquí que esto es igual a sumar punto sí. El rango son las edades, entonces es de 10 a D15. ¿Cuál es el criterio? Mayor o igual a 18. Con que lo deje hasta ahí está bien, porque es de donde él va a buscar otra vez la suma, ¿no? Entonces cierro el paréntesis y le doy enter. Bueno, aquí me dice que me faltó una coma. El criterio es lo que está fallando. Mayor o igual a 18. Ahí está. Entonces tenía que poner las comillas y quitar la coma al final, ¿no? Entonces queda así la fórmula. Siguiente, suma de edades de solo los varones. Ya lo hicimos aquí arriba. Entonces esto es igual a sumar punto sí. Lo que estoy buscando está en C10 a C15. Busco M y busco la suma, ¿no? Lo que sería el rango de la suma, que está en D10
A de 15. Cierro y esa sería la suma. Ahora nos dice suma de las edades de los nombres que comienzan con la letra A. Ok, entonces esto es igual a sumar punto sí. Y el rango que estoy buscando, lo que es B10 a B15, coma, el criterio. Aquí voy a poner un asterisco y la letra. Entonces es una A, cierro las comillas, coma, y sería la edad de 10 a de 15. Cierro y ahí tenemos. Entonces podemos comprobar que se supone ahí que las que tiene que sumar es Ana, que tiene 19, y Ángela, que tiene 17. Entonces, si vemos, pues está mal. El problema es que puse el asterisco al inicio. ¿Qué quiere decir el asterisco al inicio? Que está buscando en la primera y en la segunda. Entonces, ahí está, ahora sí está correcto. Solo quiero que busque en la primera posición, la A. Entonces, corrigiendo, es A y luego el asterisco. Con eso hago como un tipo método de búsqueda. Muy bien. Lo siguiente es la tabla número 2. Ahora nos dice que calculemos la suma del S neto de las personas con sexo igual a M. S pues es una moneda diferente, por eso aparece así, de ese tipo. Entonces vamos a hacer el cálculo. Esto es igual a sumar puntos sí. Y estoy buscando el rango, que es esto, de 27 a de 34. El criterio, lo que busco es M. Y luego el rango de la suma, que sería esto, H27 a H34, y cierro el paréntesis. Entonces lo voy a cambiar a el formato de contabilidad para que me aparezca con un signo de pesos. Ahora, las categorías B. Entonces esto es igual a sumar puntos sí. Y voy a utilizar ahora la parte de categorías. El criterio pues es entre comillas B. Y el rango de la suma, donde viene los sueldos. Y ahora sí doy enter. También le cambio el formato de contabilidad para que aparezca con el signo de pesos. La siguiente nos dice que calculemos la suma de las personas cuya fecha de ingreso fue a partir del 1/1 de 1973. Entonces voy a poner aquí sumar punto sí. El rango o lo que estoy buscando ahora está aquí en la fecha de ingreso, coma, el criterio, voy a poner aquí entre comillas, que es mayor o igual a, y voy a poner la fecha 1 del 1 de 1973. Cierro comillas, luego coma, y el rango de la suma, el sueldo. Cierro el paréntesis y ahí tengo. Recuerden cambiar el formato. Y la última, que nos pide calcular la suma de las personas que trabajan en el área de sistemas.
Entonces esto es igual a sumar puntos y mi rango es aquí del G27 al G34, que es donde están las áreas. Entre comillas voy a poner el criterio, que sería sistemas, coma, y el rango de la suma pues son los sueldos. Listo, con esa parte, cambiando de a contabilidad del formato, habré terminado esta pestaña. Nos pasamos a la siguiente. Tenemos aquí varias cosas. Para empezar, nos están dando un descuento, un subtotal, un IVA, un total y unos puntos. Entonces vamos a leer, ¿no? Con base en los datos proporcionados en esta hoja, realizar los puntos que se detallan a continuación. Vamos a calcular la columna de descuento, teniendo en cuenta que el modelo Sandalia tendrá un descuento sobre el precio unitario del 10%. El resto no tendrá descuento, por lo que hay que poner un 0 a los demás productos. Recuerda multiplicar la cantidad por precio unitario. Entonces, vamos haciéndola por partes. Esto es igual a aquí vamos a utilizar la función sí, que la función sí es como una decisión. La prueba lógica, esto tiene una prueba lógica, un valor sí es verdadero y un valor sí es falso. O sea, esta fórmula se compone de tres partes. La prueba lógica, ¿qué sería? Si esta celda, o sea, lo que hay en C4, es igual a, voy a poner entre paréntesis, Sandalia. Porque me pidieron que fuera eso, ¿no? Que buscara Sandalia. O sea, Sandalia es el único que tiene descuento. Un 10%, ¿sí? Entonces, al ponerle coma, se fijan si activa el valor sí verdadero. O sea, ¿qué voy a hacer si esto es verdad? Entonces, si esto es verdad, lo que voy a hacer primero es multiplicar la cantidad por el precio unitario. Y tengo que sacar el descuento de esa parte, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan comprobando qué va saliendo ahí en la fórmula, le ponen coma y el valor sí falso, un 0, ¿no? Y cierran la fórmula. Entonces, si le dan enter, pues aquí les va a aparecer que es un 0. Pero si lo van arrastrando aquí a Sandalia, se fijan, ya multiplicó el 2 por 350, entonces son 700. ¿Cuánto es el descuento del 10% de esos, digamos, esos pares? Entonces esto lo multiplico por 0.1. Si yo le doy enter, entonces estoy viendo que el descuento que tengo es de 70 pesos, ¿no? Entonces esta es la fórmula que yo voy a utilizar, ¿sí? Entonces la sigo arrastrando y solamente tenemos aquí a algunos pues que tienen el modelo Sandalia. Bien, entonces terminamos esa parte. La siguiente,
calcular la columna del subtotal. Entonces, subtotal es la cantidad por precio unitario menos el descuento. Y si se fijan aquí, nosotros multiplicamos ya desde el principio, pero entonces estamos mal porque vamos a hacer un descuento. ¿Sí? Entonces lo que voy a quitar es voy a quitar la cantidad para que solo sea la multiplicación de esto. Entonces ahí está, rectifiqué y ya está. Entonces así es como queda la fórmula. Listo. Entonces subtotal quedamos que era cantidad por precio unitario menos descuento. Entonces subtotal, esto es igual a cantidad por precio unitario menos descuento. Y arrastro. Ahora vamos a sacar el IVA. Esto es igual a esto por esto. Pero esto, acuérdense que le tienen que poner referencias absolutas para que no se mueva. Entonces ese es el IVA. Y el total pues va a ser igual a la suma de este, que es el subtotal, más el IVA. Lo siguiente que tenemos es sacar los puntos, que nos dice: al final de la planilla de ventas, en la columna etiquetada como puntos, se deben demostrar los puntos generados por vendedor en cada venta realizada. Para esto se debe tener en cuenta que las ventas que superan las 2 unidades, o sea, a partir de 3, generan 2 puntos, mientras que aquellas que no superan esta cantidad solo generan 1 punto. Y de nuevo, pues hay que utilizar la función sí. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a poner la función sí. La prueba lógica. Entonces, la prueba lógica está en la celda D4, que es la cantidad. Si D4 es mayor a 2, el valor verdadero que es, dice que me va a agregar 2 puntos. Y el valor falso, pues es un 1. Entonces, aquí ya generé los puntos. Arrastro. Y aquí tenemos ya el puntaje de cada venta. Con esto ya terminamos lo que es esta parte, la pestaña. Muy bien, para esta pestaña trata de hacer referencias hacia otra pestaña, o sea, otra ventana, otra hoja. Hay que poner mucha atención en esta parte, ya que suele ser un poco difícil. Si se fijan, nos pone aquí Paco, Jimena y Alberto, que son los que tenemos en la hoja anterior. Y nos van a pedir ciertas cosas como cantidad de ventas, total de ventas y el total de puntos que estos generaron. Entonces voy a utilizar aquí la fórmula de sumar puntos y lo primero que voy a hacer es el rango. ¿Dónde tengo el rango? Entonces el rango es esto, ¿sí? Voy a poner ahora coma. Me puedo regresar a la otra. Y si se fijan, al regresarme se agregó algo extra. Esto extra no lo necesito, lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque voy a hacer referencia a esta celda donde dice Paco. Entonces esa celda es A2.
Cuando cambien de hojas, tienen que ver que esto diga como anterior, como la pestaña anterior. Entonces aquí es correcto. Lo que me hace falta aquí es poner una referencia absoluta de A4 a A20. Y ahora, ¿dónde está el rango de la suma? El rango de la suma está aquí, en la cantidad, que es D4 a D20. Pero si se fijan aquí, me está poniendo como que si aquí estuviera la fórmula, entonces no me deja interactuar. Lo que yo voy a hacer ahí, en ese caso, es copiar esto, que es la referencia a la primera hoja, y lo voy a pegar a un lado de A2. Entonces esto y esto es lo mismo, pero voy a cambiar o voy a sustituir las A por una D. Entonces así queda la fórmula. Y le dan enter. Entonces ahora ya tenemos ahí la cantidad de ventas que hizo Paco. Si yo bajo esta fórmula, tengo a Paco, Jimena y Alberto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a esto lo único que me faltó aquí es poner una referencia hacia la columna. ¿Esto para qué? Porque esta misma fórmula la puedo arrastrar hacia la derecha. Únicamente modificar algunas cosas. Si yo la arrastro a la derecha, sigo teniendo un 19. ¿Por qué? Porque, pues digamos, dupliqué la fórmula. ¿Sí? Si ustedes le dan doble clic, es lo mismo que la anterior. Pero ahora, ¿qué necesito? El total de ventas en dinero. Entonces, el total de ventas está aquí, en la columna I. ¿Qué es lo que voy a hacer de este lado? Ah, pues únicamente voy a sustituir las D por una I. Entonces, les repito, es quitar la D y sustituirla por una I. Y le dan Enter. Entonces ya tengo aquí el total de ventas. Lo único que me haría falta es cambiar el formato a contabilidad. Bajo. Y entonces este es el total de ventas que hizo Paco, Jimena y Alberto. Me falta el total de puntos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Otra vez recorrer esta fórmula a la derecha. Es lo mismo, el mismo resultado, porque se supone que lo estoy duplicando. ¿Qué es lo que voy a cambiar? Pues la columna, la última columna. ¿Dónde están los puntos? Están en la K. Entonces, ¿qué voy a hacer? Modificar esta fórmula y sustituir la I por la K. Y así quedaría la fórmula. Si se fijan, lo único que fui modificando es el rango de la suma. Le doy un enter y aquí está en contabilidad. Le vamos a poner general y arrastro hacia abajo. Entonces ahí tengo ya mi tabla completa, haciendo referencia a otra hoja. Lo siguiente es la pestaña de sumar sí conjunto. Ahora nos piden más cosas. Aquí es la tabla que ya habíamos realizado, pero ahora con otros criterios. Lo primero nos dice que hay que calcular la suma de las personas con sexo igual a M y de categoría B. Entonces serían los hombres con categoría B. Entonces vamos a poner aquí sumar punto sí punto conjunto. Lo primero que nos pide aquí es el rango de la suma. El rango de la suma está aquí en H17 a H24. Ahora, el rango de criterios 1. ¿Qué estamos buscando? Personas del sexo masculino. Coma. Sigue el criterio, entre comillas, M. Ahora, coma.
Rango de criterios 2. Estamos buscando la categoría B, que está E17 a E24. Coma, ¿cuál sería el criterio? Entre comillas, B. Cierro comillas, cierro el paréntesis y le doy Enter. Entonces, esa es la suma. Y lo cambio a contabilidad. Ahora nos piden que sea la categoría B y el área de sistemas. Entonces, esto es igual a sumar.si.conjunto el rango de la suma pues sigue siendo el sueldo. El rango de criterios 1, estamos buscando la categoría B, coma, entre comillas vamos a poner B. Ahora el rango de criterios 2 y es el área, coma, entre comillas vamos a poner sistemas. Y cerramos el paréntesis. Cambiamos el formato a contabilidad. Y el siguiente nos pide cuya fecha de ingreso fue antes del 1 de 1973 y con un sueldo neto menor a 1800. Entonces esto es igual a sumar.si.conjunto el rango de la suma, este es los sueldos. El criterio 1 es la fecha de ingreso. Voy a poner entre comillas menor a 01 de 1973, comillas, luego coma. El rango de criterios 2 es otra vez esto, coma, y el criterio 2 entre comillas es menor a 1800. Cierro comillas y cierro el paréntesis. Ahí tenemos. Y cambiamos el formato a contabilidad. El siguiente nos piden que sea de sistemas y que inicie con I, su nombre. Entonces esto es igual a sumar.si.conjunto y el rango de la suma es el sueldo, coma, el rango de criterios 1 sería el área, coma, entre comillas vamos a poner sistemas, cerramos comillas, coma, el rango de criterios 2 va a estar en los nombres, coma, ¿cuál es el criterio? Entre comillas, recuerden, vamos a poner I, asterisco, cerramos comilla, cerramos paréntesis y así quedaría. Y se cambia al formato de contabilidad. Bien, entonces con esta parte hemos terminado lo que es sumar sí conjunto. Viene la parte de matemáticas. Entonces, la parte de matemáticas 1 y 2 corren a cuenta de ustedes. Tienen aquí el importe de compra, acciones, precio de compra, importe del mercado, que es acciones por precio del mercado, ganancia absoluta, que es el importe de mercado menos importe de compra, y ganancia en porcentaje es la ganancia absoluta entre el importe de compra. Lo mismo aquí en
En la factura tienen que sacar todo esto que es el total del importe y tienen aquí cómo realizar sus fórmulas. Bien, si tienen alguna duda o comentario me la hacen saber a través del WhatsApp o en el Classroom.